Gombrich, el gran académico inglés, nos dice en la apertura de su libro La historia del arte, que publica en 1995, que no existe el arte, que existen son los artistas. Y es que es el arte un medio de expresión que construye y crea los seres vivos, los seres humanos, para transformar palabras, formas, sonidos, colores en algo más, en una narratoria, en elementos que podemos ver y escuchar y así transmitir lo que pasa en el contexto en el que vivimos. O sea, hay una cosa importantísima de las creaciones artísticas, es que reflejan lo que vive el artista, transforman su sentir y lo vuelven una verdad a través de la forma y la figura. Composiciones bidimensionales como la pintura o composiciones tridimensionales como lo es la arquitectura. En medio de esa necesidad de expresión que tienen los seres humanos, comienzan a desarrollarse diferentes metodologías para expresar lo que sienten. En el medioevo, por ejemplo, se hablaba que el arte era ese tipo de manualidades funcionales que hacían los seres humanos. Entonces, el manejo del cuero, el coser, por ejemplo, eran artes, o el cocinar, muy valoradas por ellos porque eran funcionales, como el hecho de construir casas. Pero al paso del tiempo, cuando comenzamos a hacer más complejo esas ideas filosóficas de lo que se quería experimentar, de lo que se quería comunicar, comenzamos a entender que el nivel de expresión de esos artistas iba más allá y había una u otra forma de hacerlas más complejas, como es la escultura, como es la danza, como lo es el teatro. Y comenzamos a entender que ese parámetro de qué son las bellas artes lo podemos llegar a calificar. Entonces comenzamos a entender que no todo es arte y el arte no es nada. Algo muy complejo que se ha llegado a trabajar durante mucho tiempo, pero que veremos en esta unidad y nos haremos esa misma pregunta: ¿qué es el arte? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos la necesidad de expresar? Y especialmente, ¿por qué necesitamos recibir esa información? ¿Y qué entendemos dentro de esa información? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la estética? ¿Y por qué son los cimientos de cada una de estas construcciones visuales o sonoras? Después de todo ese transcurrir de la historia y de esa necesidad de expresar y de contar cosas, de contar historias, vamos a hacer un gran barrido de lo que son hoy en día, lo que entendemos como pongámonos como unas 10 expresiones dentro de las bellas artes. La arquitectura, la danza, la fotografía, el teatro, la escultura, el grabado, la pintura, la música, la literatura, y llegar hasta el momento de la nueva creación del ser humano gracias a los avances tecnológicos de los hermanos Lumière, que es la cinematografía, lo que entendemos como cine, donde podemos llegar a percibir casi todas, si no todas, en una sola forma y en un solo lenguaje cinematográfico para narrar historias y utilizar la plástica y los sonidos para contar historias y expresarnos. Bienvenidos, espero que disfruten mucho esta unidad.